Uh, yeah. Uh. Ayer se planteó en el chat algunas cuestiones sobre el tema Tadej Pogačar. Y yo te planteo la primera. Y por el chat podéis plantear cualquier cosa, que ya sabéis que los que estuvisteis ayer de lo que estuvimos hablando. Tadej Pogačar se plantea o se ha planteado en principio que pudiera hacer Giro de Italia. No hay nada confirmado. A ver qué pasa esta semana, si se confirma algo o no. Algunos rumores dicen que puede estar el viernes en la presentación del Giro. Machín confirmó que su gran objetivo para 2024 era intentar ganar nuevamente el Tour de Francia. Hay Juegos Olímpicos después del Tour de Francia. Vuelta a España, yo creo que se descarta directamente. Pero luego en septiembre hay unos mundiales en Zúrich que no son para sprinter, que son más cercanos a clasicómanos, vueltómanos por el recorrido, porque es más montañoso que otra cosa. Y por tanto, con este calendario, no sé, se plantea, ¿podría hacerlo todo menos la vuelta? ¿No podría hacerlo todo? ¿Tendría que seleccionar más después de estas dos últimas temporadas como ha llegado al Tour de Francia? ¿Cuándo caen los Juegos Olímpicos? Entre No, Tour de Francia y la Vuelta Ciclista a España. ¿Cómo han caído este año los mundiales, básicamente? pero con el mismo timing, ¿no? Más o menos. Sí, Es decir, aproximadamente sí. es difícil. Es difícil porque evidentemente al mejor ciclista del mundo, bueno, ya depende de gustos, ¿no? Pero por decirlo rápido, al mejor ciclista del mundo, queremos que vaya a las mejores carreras del mundo. Y si son más, pues mejor, ¿no? Es complicado porque seguramente él también tendrá objetivos a inicio de temporada, porque nosotros estamos planteando Giro de Italia, pero hasta el Giro de Italia se va a poner algún objetivo en las clásicas, ya sea Lieja, ya sea Flanders o lo que sea. Incluso este año se lo ha puesto en San Remo. O sea, es que fijaos qué locura, ¿no? Ya tan pronto. Es difícil, hay que ser selectivo. Evidentemente, correr por poder, las puede correr todas. Ahora va a ser mucho más difícil controlar su forma, va a ser casi imposible, porque una vez te meten en una gran vuelta, eso cierra la puerta y lo que pase dentro, que pase. Porque no sabes si se va a ir rápido, si no, si va a haber mucho desgaste, pues este año en el Giro, por ejemplo, con el clima, que había muchísimo desgaste con el tema de la lluvia, no sabes cómo va a desarrollarse. Entonces, cuando no sabes cómo va a desarrollarse una gran vuelta y no tienes margen para la carrera siguiente, para descansar más, menos o entrenar más, menos, ya es un poco, pues eso, rezarle a la Virgen, ¿no? Un poco para ver qué pueda pasar, porque ya es algo que tú no estás controlando. Lo que es evidente que creo que tiene que cuidar mucho su salud mental en el sentido de lo que he dicho antes, viajes, incluso marcar objetivos, porque además una persona como él seguro que es el primero que dice, no, yo quiero ganar San Remo porque no lo he ganado nunca y tal, pero es que también el Tour de Flandes porque tal y empieza a sacar objetivos principales o cosas que te harían muchísima ilusión y saca una ristra y desde inicio hasta final de año. Entonces, creo que hay que ser bastante selectivo, que no me refiero a no correr esa carrera, pero hay que ser bastante selectivo a la hora de empezar un training camp en enero en Sierra Nevada y estar pensando en esa carrera. A eso es a lo que me refiero. No está mal. Andrés, si quieres tirar algo del tema Pogachar y luego vamos también centrándonos un poco en el resto y ver también diferencias y demás, por ir preguntándole a Antonio. Sí, yo de hecho también es algo que le quiero plantear a Antonio, porque hay mucha gente que, por supuesto, yo creo que fans de Pogačar somos todos, por su forma de correr, por los objetivos que puede llegar a dominar tan diferentes, porque es un corredor total que nos levanta del asiento. Muchos se preocupaban, son reflexiones que he ido leyendo por Twitter, por ejemplo, sobre si podía cambiar su forma de correr después de lo que le ha pasado en los dos últimos Tours de Francia. Con eso de, oye, había marcado muchos objetivos previos, había hecho una campaña de clásicas brutal, centrándose en una carrera tan potentísima como por ejemplo Flandes, luego también en las Ardenas, y llegó el Tour y Vingegaard arrasó con el Tour por delante de él, sobre todo este año. Hay que añadir que este año pues venía de una lesión, ¿no? Pero Antonio, ¿tú crees que eso
va a marcar su 2024 también, o está marcando ya esa elección de objetivos que comentaba Olivencia con ese calendario tan complicado para 2024? Yo creo que sea cuáles sean sus objetivos, creo que va a ser más cuidadoso este año, en el sentido bueno, al final este año lo ha corrido todo lo que ha corrido a muerte, pero no a muerte, sino a dar auténticas exhibiciones. Da igual el nivel, da igual la carrera y da igual el momento de la temporada. Evidentemente él es así, pero creo que va a ser un poco más cuidadoso, sobre todo, ya te digo, a nivel mental, porque parece que si no ganaba este año dando una exhibición, no ganaba. Y bueno, daba la sensación de que iba a tope o casi a tope en muchas carreras, ¿no? Pero no a tope físicamente, sino puesto mentalmente en esa carrera como si fuese la última. Y bueno, al final, evidentemente, nunca sabremos qué hubiese pasado si no se hubiese caído en Lieja y hubiese llegado un poco regular con el tema de preparación. Pero está claro que yo creo que hay que ser selectivo y cuidadoso en ese sentido y estar preparado o tener muy, muy, muy claro cuál es el primer gran objetivo. Porque si el primer gran objetivo es San Remo, es muy distinto a si es el Giro o es muy distinto a si es el Tour, porque Vingegaard, el primer gran objetivo probablemente era el Tour. Esa es la diferencia a la que yo voy. Al final, Jumbo siempre enfoca así a los corredores, siempre, siempre. Con Vingegaard, con Roglic o con cual sea. Siempre a todos los líderes lo ha enfocado de forma muy tradicional, por así decirlo. Planificando, bueno, no sé planificación, pero porque no la he visto, pero por lo menos mentalmente parece que los planifica de forma muy, muy tradicional. Que es, tú vas a hacer Tour de Francia, empieza a pensar desde ya en el Tour de Francia. Que la otra carrera la gana, mejor, peor, ya está. Pero todo lo que llegue va a ser bueno y tienes motor y vas a ganar. Pero piensa en el Tour de Francia, prepara a muerte el Tour de Francia, ve reconociendo las etapas ya del Tour de Francia, ve pensando qué material va a llevar la crono del Tour de Francia, aunque no haya empezado ni la temporada. Ese es un poco el tema, ¿no? Que ya digo, no quito, o sea, no digo que no lo haga Pogačar, pero creo que van a intentar cuidar un poco más eso porque la verdad es que es la clave. O sea, es la clave cuando una persona está 100% motivada y 100% puesta y se presenta a la línea de salida sabiendo que lleva un año entero dando pedales para llegar a ese momento, en esas condiciones y con esa confianza, no es lo mismo que llegar a línea de salida, pues bueno, ya casi harto de ganar, casi harto de escuchar de todo, de que puedes ganar, de que no, de que es que exhibiciones, de que es que lo has preparado mal, que no sé qué, no sé. Son dos formas muy, 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 muy distintas, ¿no? También son corredores muy especiales y corredores que ya lo he dicho más de una vez, no se sabe muy bien por dónde van a salir porque son fisiología única y nunca antes vistas y no sabes cómo se van a adaptar, no sabes cómo van a llegar, no sabes cómo van a reaccionar ante ciertos estímulos. Entonces, bueno, eso creo que en parte es bonito porque también, más allá de a nivel científico, a nivel de espectador, hace que nos levantemos mucho del sofá cuando vemos cosas inesperadas, ¿no? Como resurgimiento en la última etapa de montaña de Pogačar, ¿no? Que lo dábamos todos por muerto. Dos cosas. Una, al hilo de un comentario ahora que pone Marco, que ya sabes que Marco y yo siempre tenemos opiniones distintas, pero nos llevamos bien. Él sabe por lo que lo digo, porque siempre estamos un poco ahí a la gresca, pero de buen rollo. Dice, Pogačar nunca le va a servir ir al Tour a ganar y por eso nunca va a hacer eso. Yo creo que lo que quiere decir es que no le va a valer solo con ir únicamente al Tour y ganar el Tour, sino que va a querer más. Pero claro, es que hay una cosa importante, lo poníais también por ahí por el chat, y es que todo el mundo está diciendo que el año que viene van a ir todos los gordos, todos los grandes al Tour de Francia. Y paso a repasar. Además de Jonas Vingegaard, Primo Roglic, que sale del Jumbo para ir al Bora y tener protagonismo. Remco Evenepoel, en principio, 2024 lo tiene fijado como su año de primer acercamiento al Tour de Francia. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó en la Vuelta a España, que fue su primer acercamiento y la ganó.
También me podéis decir que en el Giro no. Y luego van a estar los Enric Mas, van a estar los Carlos Rodríguez, Juan Ayuso a ver qué pasa, si descubre o no descubre el Tour de Francia también, aunque sea compañero de Tadej. ¿Tú crees que todo eso, no por él, sino por el equipo más bien, lo puedan coger, lo puedan sentar y le puedan decir, mira, Tadej, tú puedes ganar las clásicas cuando tú quieras, tú puedes ganar el Giro de Italia cuando tú quieras, pero el Tour de Francia es la carrera más importante, llevamos 2 años que nos están mojando la oreja, literalmente, a ti, al equipo, a los dos, y esto hay que cambiarlo, céntrate. ¿Piensas que va a ser más por el equipo, por la obligación o porque él definitivamente lo piense? Bueno, yo pienso que quizá irá un poco de la mano, porque la personalidad que tiene Pogačar, sin conocerlo obviamente, Sí, sí, pero claro. lo más probable es que a él le resulte más atractivo una carrera cuanto más nivel haya. Y le guste más una carrera cuanto más nivel haya. Evidentemente en el Tour de Francia hay siempre el máximo nivel, pero si van todos los más potentes en grandes vueltas, creo que le gustará aún más y le motivará aún más el ir allí. O sea, ya sabemos cómo ha reaccionado siempre o cómo reacciona ante este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que por su parte, si se confirma que van todos los buenos, por así decirlo, creo que a él va a motivarle más todavía el Tour de Francia. Y luego por parte del equipo, pues bueno, sabemos que bueno, al final la prioridad 100%. No creo que estén tan necesitados, por así decirlo. Y luego creo que el comentario que has dicho antes, creo que ahí el único que se puede pedir algo es él. Y en todo caso el equipo que es el que le paga. No creo que si gana el Tour de Francia y no gana nada más importante sea una mala temporada, porque es que nosotros no somos nadie para decirlo. Mm. Y luego es él el que se exige, ¿no? Día a día, y el que entrena día a día y el que sabe lo que ha hecho día a día. Entonces, él es el que debe de valorar si de verdad es una buena temporada o no, o podía haber hecho mejor la temporada. Entonces, bueno, yo pienso que el equipo no le debe de exigir demasiado. Evidentemente, todos los equipos quieren ganar el Tour de Francia, pero es que tiene a Pogačar, que gane o no gane el Tour de Francia, se está debatiendo si es el mejor ciclista del año por todo lo que ha ganado. O sea, y no por la forma de correr, sino por cogiendo el palmarés y mirando simplemente resultados. Entonces, es que no te puedes quejar, aunque haya tenido algo en el Tour de Francia que le haya hecho petar. O sea, es que es imposible, no le puedes poner un pero. Otra cosa es que de repente pegue un bajón y vaya paseándose por ahí como Chris Froome, por ejemplo, ¿no? Eso ya puedes pedirle explicaciones y puedes hacer de todo, pero claro, de la forma que lo hace Pogačar, gane o no gane el Tour de Francia, si hace un año como este, pues poco puedes exigirle, e incluso hasta las marcas poco le podrán exigir. Mm. Claro, es que yo ahí añadiría que si hay alguien que capaz de cuestionar la temporada que ha hecho Pogačar en este 2023, pese a no ganar el Tour de Francia, pese a que Jonas Vingegaard le dio un buen golpe en el Tour y se lo ganó con bastante ventaja, con bastantes minutos de ventaja, pero es que solo hay que ver el palmarés que ha sumado en este 2023 y la actitud que ha tenido en competición durante todo el año, además de llevarse carreras importantísimas para un palmarés ciclista como son Flandes, como ha sido en esta última fase ya de la temporada Lombardía, entre otras muchas victorias. No nos olvidamos tampoco de Ardenas, donde, bueno, en Lieja-Bastoña-Lieja ya no pudo estar por la caída, pero iba camino de completar ese tríptico. Una pregunta antes de hablar o comparar así, me ha parecido muy interesante lo que has dicho del tema Jumbo, hablar un poco también de Roglic fuera de Jumbo, a ver cómo organiza también la temporada, si piensas que va a seguir la misma línea o no. Javi, que ha empezado a seguirnos, bueno, Javi11235, que ha empezado a seguirnos por ahí hace un ratito, gracias por darle al botón de seguir. Preguntaba, intervenía por primera vez en el chat y decía, ¿es posible que el Giro, yendo a competir la clasificación general, sirva de preparación para el Tour? Uf, físicamente es posible, pero es complicado porque el competir en una general de una gran vuelta
conlleva muchísimo desgaste mental, muchísimo. Y salir del Giro de Italia compitiendo en la general totalmente fundido y aunque tengas días de recuperación o semanas, meterte en competir la general del Tour de Francia es algo que es muy, muy difícil, porque es que es estar en todo momento mirando la rueda de adelante, en todo momento. No te puedes distraer en ningún momento. En todo momento metiendo codos, en todo momento limando las curvas. Eh, es una concentración y un estrés muy alto. Entonces, claro, el estar así toda la general del Giro y meterte en la general del Tour, que es más todavía, es como... Evidentemente sí puede servir de preparación para el Tour de Francia, pero es difícil. Es difícil también porque no lo controlas. Porque tú vas a un training camp, donde sea, y tú controlas lo que entrenas, lo que no. Tú controlas cualquier cosa. Incluso si se empieza a descontrolar la carga porque vas más fatigado de lo normal, puedes levantar el pie al día siguiente. Eso en un Giro de Italia no lo puedes hacer. Pero aunque te descuelgues no lo puedes hacer porque el día siguiente tienes otra etapa y ese día tienes que terminar. Entonces, o incluso si enfermas, no debes parar, ¿no? Entre comillas. Entonces, es muy difícil porque todo se descontrola. Entonces, la única forma es reajustar después del Giro de Italia, dependiendo de cómo se siente ese ciclista y cómo se haya corrido esos días. Pero claro, lo importante es el trabajo previo, es decir, lo importante es el trabajo que haces las semanas antes de un Tour de Francia. La última semana o las 2 últimas semanas es un poco la guinda del pastel, pero la última semana o los últimos 10, 12 días es la guinda del pastel. Ahí ya lo que no hayas hecho ya no lo vas a hacer esos días. Es como cuando vas a un examen muy importante, ¿no? Si no has hecho un muy buen trabajo previo, 2, 3, 4 semanas antes, no vas a llegar con buena forma y no vas a llegar con un pico de forma. Entonces, eso es lo complejo, que esas semanas previas de trabajo donde es tan importante meter mucha carga y manejar bien la carga, no las controlas porque estás en el Giro de Italia. Otra cosa será como los que vayan a preparar los Juegos Olímpicos al Tour de Francia, que lógicamente no van a ir a luchar por la clasificación general, pero yo creo que el ejemplo más claro es Mathieu Van Der Poel este año, ¿no? Que se planteó los mundiales, fue al Tour, fue de menos a más en el Tour, incluso lo comentaba ayer, pasó enfermedad, creo que durante el Tour de Francia. Y fíjate cómo llegó luego al Mundial, ¿no? Que le salió todo perfecto. Igual este año alguno puede tomar también ese ejemplo para los Juegos Olímpicos de París, ¿no? Imagino. Sí, seguro. Además, yo creo que Van Der Poel lo tenía clarísimo. O Sí, sí. sea, Van Der Poel empezó el Tour de Francia sabiendo que no iba a estar súper bien y que estaba pensando ya en el Mundial, que es un poco al discurso que estaba hablando antes, ¿no? Entonces, sí, seguro, eso. Y además eso se ha hecho de toda la vida. Y en la Vuelta a España para preparar Lombardía o el Mundial o cosas así, se han hecho de toda la vida. Pero claro, hay que ver un poco corredor por corredor. Y cuando estamos hablando de Pogačar, al cual se le exige, entre comillas, ganar casi que todo lo que corre, pues claro, es algo que es casi inviable incluso para un corredor de su talla, ¿no? Mm. Hablando de Jumbo Visma, hablando de Tadej Pogačar y demás, ayer también surgía el tema, y hace algunas semanas también lo debatía con el chat, un día que estuve yo solo, sobre ese cambio, a lo mejor que van a llevar mucho, y al hilo de lo que comentábamos de Pogačar, ese cambio que van a llevar mucho en su preparación para el año que viene, para 2024. Está claro que el Jumbo Visma lleva triunfando unas cuantas temporadas en lo que se refiere a sus grandes líderes de grandes vueltas, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, que llevan en este caso preparaciones similares, largas temporadas de training camps, como se le llama, bien sea en Canarias, bien sea en Sierra Nevada, depende de la fecha y tal, y pocas carreras. Decía Lefebvre hace algunas semanas, cuando le pasó lo que le pasó en la Vuelta a España a Renko, que tenían que sentarse con Renko y ver tranquilamente cómo iba a preparar la temporada, pero que tenían que levantar el pie con respecto a lo que había hecho este año. La línea va por ahí de los grandes líderes.
piensa. O sea, que esto va cambiando un poco, que parecía que los animales podían ir con libertad a cualquier cosa, pero parece que por cómo trabaja el Jumbo, que la línea va por otro lado, ¿no? Que va por el lado de siempre. Céntrate en un objetivo y piensa en él, ¿no? A ver, depende mucho de los corredores, tanto física como psicológicamente. Por ejemplo, yo creo que Benepool es el típico perfil que si viene a la Vuelta a Andalucía y en un final de etapa o en una general le gana, yo qué sé, Wout Poels, se pica y le jode. Y lo da al máximo y prepara la carrera. Pues así, si el último día va el penúltimo a la general, o sea, perdón, el segundo a la general, ese día se lo toma como si fuese vaya, la etapa más importante de su vida. O sea, el típico perfil competidor que no le gusta perder nunca, ni con nadie, sea quien sea. Entonces, claro, es un corredor que quizá hay que controlarlo más a nivel de objetivo. Porque se te puede ir un poco de las manos, ¿no? Porque al final puedes estar, digamos, derrochando energía, ya te digo, más mental que física, en cosas que no, entre comillas, no merecen tanto la pena o que en principio no se han pensado que sean así, ¿no? Entonces, claro, puedes llegar luego a final de temporada pues, un poco ya fatigado o más que fatigado, estresado porque cuando ya no sale algo como tú tienes pensado, te saca de tus casillas, ¿no? Ese tipo de perfil. Entonces, bueno, no sé si iría más por ese sentido. Pero está claro que sí, que hay corredores que hay que prepararlos de forma muy específica por sus características y otros corredores bueno, que puedes tener un poco más manga ancha y hacer un calendario como Pogacar, bueno, que vaya a ganar más carreras o hacer un calendario mucho más abierto, como Valverde, por ejemplo, también se hacía en sus años, simplemente porque si pierden tampoco se muere, porque van a muchas carreras a disfrutar. No van a muchas carreras a competir al 100% porque es que si quedo segundo es que me voy a mi casa triste o enfadado o sintiendo que he fracasado. O sea, Pogacar, yo estoy seguro que viene a la Vuelta a Andalucía, se la gana quien sea, pero hace unas etapas chulas y él se va a su casa súper contento. Haya quedado segundo o haya quedado el quinto. Porque la ha disfrutado y ha disfrutado corriendo y ha hecho lo que él se ha propuesto, que es correr de tal manera. A ver si le sale o no. Es un perfil muy distinto a lo otro. Entonces, claro, el perfil más competitivo sí que hay que controlarlo mucho más a nivel de objetivos y a nivel de calendario, pienso yo, porque se te puede ir un poco de las manos. Mm. Oye, me parece muy interesante esto que está diciendo. Yo me podría tirar aquí preguntándole a Antonio 8 millones de años. En serio, porque creo que nos está llevando Andrés la conversación hasta hacia algo más mental que yo creo que ninguno en el chat, ni nosotros mismos ni yo, nos habíamos planteado. Porque muchas veces perdemos la perspectiva, y creo que por el chat está pasando, ¿vale? De que pensamos que son ambiciosos, quieren ganar y que los equipos no les pueden cortar las alas. Pero Antonio nos está llevando la conversación hacia algo mental también. Y vuelvo a repetir, muchas veces perdemos esa percepción y aquí tenemos una persona que trabaja directamente con los ciclistas y le monta esas preparaciones, entrenamientos, fases de carga, no carga, relajación, disfrute y demás, que muchas veces, vuelvo a repetir, insisto, nos olvidamos un poquito de eso. Sí, yo de hecho tomaba nota con lo que decía Antonio en su respuesta a la pregunta de nuestro amigo del chat sobre si preparar el Tour corriendo el Giro es una opción. Y Antonio lo primero lo que hacía referencia es al desgaste mental que supone el estar unas semanas antes del comienzo del Tour de Francia embuido, metido en el pelotón del Giro de Italia. Sobre todo por la presión añadida que eso también te supone y el desgaste y la desconcentración añadida que te puede provocar. Es que es un elemento clave. Todos los que saben de verdad de preparación, como es el caso de Antonio en el ciclismo y en otros muchos deportes, cuando hablan, cuando divulgan buenos entrenadores, siempre hacen referencia en lo mismo, en que hay que cuidar lo anímico,
el trabajo psicológico, el estar muy sanos en ese aspecto, disfrutar lo que haces y evitar un desgaste excesivo que te pueda llevar también a salirte completamente de los objetivos y a estar ahí en fuera de juego. Yo por añadir algo más, estaba leyendo, por ejemplo, a Marco en el chat. Soy también de los que piensan justo como él, ¿no? Como el comentario que él nos ha puesto en este aspecto concreto. Ojalá Renko y Pogačar no cambien por lo que está pasando en el Tour recientemente y por la tiranía, si me permitís la expresión, no es la más adecuada en el deporte, pero bueno, de Jumbo-Visma en las grandes vueltas y sus métodos de trabajo, de ingeniería del ciclismo aplicados a las grandes vueltas sobre todo. Más que nada porque es verdad que los equipos ahí pueden presionar, los equipos se juegan mucho en el Tour, los patrocinadores quieren resultados en el Tour, pero ¿a qué aficionado al ciclismo, que es de lo que se trata esto, de los aficionados que disfrutan este deporte, qué aficionado al ciclismo no quiere ver a Pogačar corriendo la París-Roubaix, por ejemplo, disputando la París-Roubaix? O a Renko Evenepoel, ¿por qué no? Metiéndose en el juego del Tour de Flandes, también una temporada como belga que es y luchando por ganar esa carrera. Son corredores de una raza diferente, son ciclistas que apuestan por el espectáculo, porque sus movimientos son ambiciosos, son a distancia, creen en ese tipo de carreras o en esa forma de hacer ciclismo, y eso nos está permitiendo reconciliarnos bastante con este deporte, muchas carreras a lo largo del año. Entonces, ya veremos qué ocurre, porque ya se está empezando a hablar, por eso Olivencia has traído este oportuno tema hoy al programa, ya se está empezando a hablar de esa planificación y de cómo pueden encajarse los calendarios de las estrellas el año que viene, y sí puede dar la sensación de que los equipos UAE o Quick Step están pensando en que sus grandes nombres se centren en el gran objetivo que es el Tour de Francia. Decía Chava por ahí que ha puesto Turco de por los días de competición, kilómetros o algo así. Gracias, tío, por los datos. La verdad es que se agradecen. Decía Pogačar, 8.301 kilómetros en 49 días. Roglic, 10.170 kilómetros en 64 días. Jonas, 10.275 en 67 días. Yo lo que veo es que Pogačar, opinión mía, y vuelvo a repetir que yo siempre de esto no tengo ni puñetera idea, ¿vale? Pero sensación mía a lo mejor, que empieza la temporada muy pronto para el gran objetivo, que va siempre a full, ¿vale? Que como dice también Marco, y acaba de poner ahí de su última intervención, dice, en pocas palabras no puedes cortarle la ala a los genios. Yo no pretendo cortarle la ala a nadie y también coincido en ese hecho de que, joder, nos hacen disfrutar a todos y que Pogačar nos hace disfrutar a todos y que ojalá nos siga haciendo disfrutar a todos, ¿vale? Pero si luego leo a gente que está dentro y que habla mucho de tenemos que reconfigurar, tenemos que reconfigurar, tenemos que sentarnos, tenemos que hablar, y también te planteas cosas. Y entonces, por eso Antonio le planteaba todo este tipo de cosas. Y no sé, también me ha llamado la atención en el buen sentido de que no haya tirado mucho al aspecto mental, que entiendo que en los equipos se le está dedicando, yo creo que un espacio muy amplio, ¿no? Claro, claro. Lo decía aquí, por ejemplo, Gijón, creo. Gijón, sí. Gijón, que comentaba el tema del caja rural. Sí. Que es cierto que salió su director diciendo que habían hecho una concentración previa a la Vuelta a España, que no lo habían hecho nunca. Es que no se llevaron, fíjate, porque yo hablé aquí con John Barrenechea justo cuando estaban en Sierra Nevada y eran bloques distintos. O sea, ninguno que iba a la Vuelta había estado, por ejemplo, en Portugal, tampoco fueron a Burgos y tampoco fueron a alguna carrera que había previa a la Vuelta a España. Fue un equipo, o sea, fueron distintos bloques los que fueron a esa carrera y los que iban a la Vuelta a España estuvieron un mes prácticamente concentrados en Sierra Nevada. Es que eso es lo que se suele hacer, quitando alguna excepción, pero eso es lo que se suele hacer. Al final, como dice Carlos Barredo, que yo he aprendido mucho de él, hay que enseñar a los ciclistas a saber competir y llegar con hambre a la competición, a saber descansar y a saber entrenar. Es decir, hay momentos en los que hay que entrenar mucho, hay momentos en los que hay que descansar al máximo y hay momentos en los que hay que llegar a competir con muchísima hambre. El ir a competir fin de semana tras fin de semana, como el que va a misa, que es lo que suele decir, algunas veces puede ser que con algunos ciclistas quite ese hambre de competición.
Ojo que el discurso no va por el tema de Pogačar, ¿eh? No va por el Sí, tema sí, no, en de... general, en ese aspecto, sí, está claro. Va en general, que Sí, hay que sí. educarlo a eso. Una vez tengan eso clarísimo, ellos sabrán y tendrán prioridades reales en los objetivos. Y en base a ahí ya puedes correr más o menos, que seguramente lo vas a manejar mucho mejor mentalmente. Pero si no sabes diferenciar eso y no sabes en esos momentos lo que hay que llegar a una carrera cansado, porque toca meter mucha carga para supercompensar después, y no eres capaz de soportar eso, o tú simplemente quieres ir a la carrera a ganar y no quieres llegar cansado, entonces ahí hace falta mucha educación previa. Y ya como para finalizar un poco lo que estaba diciendo, el comentario de Gijou, era el tema de caja rural. No tiene nada que ver estar antes del objetivo principal del año, no tiene nada que ver estar el mes antes, concentrar en altitud, con el grupo que va a competir en ese objetivo, entrenando bien, descansando bien, comiendo bien, de charla, de risa, por la noche jugando un ajedrez, un parchís, lo que sea, parando a tomar café, estando mucho más relajado, teniendo muy buen ambiente con el staff, con el mecánico que va a estar contigo en el tour, con tu fisio, incluso con un director a veces. No tiene nada que ver estar en ese ambiente un mes entero a estar compitiendo en el Giro de Italia, por ejemplo, en el cual van a estar sacando todos los días titulares, que si este dice esto, que si el otro no ha podido seguir la rueda del otro, ahora el director se enfada contigo porque no estuviste atento a un látigo y te cortaste, el otro, y que a lo mejor se da súper bien y va todo súper encarrilado, pero es que incluso así conlleva muchísimo desgaste, simplemente por abrir Instagram o abrir Twitter. O sea, solo esa tontería. Entonces, claro, eso se tiene que cuidar mucho, sobre todo antes de un gran objetivo del año. No puedes estar así haciendo ese tipo de cosas 3, 4, 5 veces al año, porque si no es que no compites, ¿no? Prácticamente sales como das 3 actuaciones y listo, y chimpum, pero esa no es la idea, ¿no? Pero por lo menos priorizar un gran objetivo y hacerlo de esa forma y llegar a ese objetivo tranquilo, descansado de verdad, con la tranquilidad de haber hecho un trabajo muy bueno y con el buen rollo que se ha generado ya en el grupo de trabajo, creo que es prioritario hoy en día. Andrés, parece que esto nos está quedando como patrocinado por el Día Mundial de la Salud Mental, que precisamente es hoy, el 10 Sí. de octubre. Ojo, ¿eh? Sí, 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 sí. Es un tema muy relevante también en el deporte. Por supuesto, en todos los ámbitos de la vida. Hoy hemos visto cómo ha habido concentraciones y sobre todo la mayoría de los medios de comunicación han realizado especiales, reportajes con especialistas explicando y recordándonos a todos lo fundamental que es tener en cuenta la salud mental y en el deporte. Antonio lo sabe, él trabaja con deportistas, él sabe que en el ámbito de la preparación lo mental también es súper relevante, por eso nos lo está explicando de esta forma tan detallada, pero es que ya hemos visto muchos casos de deportistas que ha llegado un momento en el que han colapsado por completo, fruto de la presión de la competición, incluso algunos de muy buen nivel que parecía que les estaba yendo muy bien y luego, pues, oye, nos enteramos de que es que, claro, es que el deportista en la élite, al máximo nivel, sufre una presión que yo creo que los que no hemos competido nunca como profesionales no nos podemos llegar a imaginar lo que alguien que está ahí jugándosela en cada carrera, hablando de ciclismo en concreto, que es nuestro tema, puede llegar a sentir, y eso, las consecuencias pueden derivar en situaciones verdaderamente desagradables para cualquier persona. Entonces, es muy, muy importante que a día de hoy, ya que estamos mucho más informados, concienciados, creo yo, con todo esto, los equipos lo trabajen, lo tengan en cuenta y miren sobre todo por la salud de las personas que trabajan con ellos, porque es que estamos hablando de personas, no de máquinas, no de herramientas que cumplen la función de entretener al público subiéndose a una bicicleta, no. Son personas que sí compiten, trabajan para un gran espectáculo, que es el deporte profesional, el ciclismo, pero por supuesto lo más importante es que se encuentren bien a todos los niveles y no solo al físico. Antonio, te vamos a dejar, que siempre normalmente estamos hasta las 10:30, perdona el atraco, que son las 11 menos cuarto, pero ya digo, yo es que me tiraría hablando de todo esto bastante rato.
Perdonad todas las cosas que habéis dejado por el chat y tal. No he podido ir siguiéndolo, no he querido plantearlo tampoco todo para que no se nos hiciera esto eterno, pero otro día recuperaremos todo porque a buen seguro que van a saltar muchos temas relacionados con las temporadas de los grandes para la próxima, para 2024 y demás. Así que, Antonio, una semana más, un día más, muchísimas gracias porque siempre yo creo que avanzamos en nuestro entendimiento o intento de entendimiento del mundo del ciclismo. Muchas gracias a vosotros, que ya sabéis que es siempre un placer y por supuesto hablaremos de estos temas un poco más adelante, cuando empiecen a salir un poco ya las confirmaciones de las carreras, ¿no? Nada, buenas noches a Andrea, a ti Olivencia y a todo el chat. Nos vemos prontito. Un abrazo y buen puente. Un Chao. abrazo. Ahí le mandamos un aplauso, lo despedimos. Y la verdad, vuelvo a insistir, ¿eh? Perdonad, por cierto, porque a mí, fíjate, Andrés, que me da mucho coraje lo que hemos vivido por el chat, lamentablemente, el estúpido, el subnormal, que nos ha privado de poder haber hablado un poquito más de todo esto, ¿eh? Porque nos ha costado arrancar con todo este tema, pero ya digo que la conversación muy, muy interesante, todo lo que hemos tratado en el día de hoy. Sí, al final la participación está siendo extraordinaria de todos nuestros amigos que están haciendo preguntas muy importantes, muy interesantes y planteando ellos mismos también debates que tenemos que analizar, que tenemos que abrir y tener en cuenta. Pero la verdad es que contar con la voz de Antonio es una pasada porque es que explica muy bien también el ciclismo, que eso es, lo digo siempre así, es verdad, insisto, subrayo esto, ya no es solo que él sea un profesional, él trabaje con corredores, esté en un equipo de primer nivel, esté en un equipo profesional y sepa lo que es la competición, la preparación, el entrenamiento, las carreras, el llevar a ciclistas, no solo eso, sino es que además sabe contarlo. Nos lo transmite muy bien a quienes no, en realidad no tenemos ni idea de este deporte, por mucho que nos guste y por mucho que hablemos de él, quienes de verdad saben son quienes lo hacen y en ello están los profesionales. Entonces agradecemos bastante esa labor divulgativa que yo creo que todos la disfrutan, ¿no? Todos nuestros amigos que se pasan por Twitch, por Hacemos la Goma, agradecen, disfrutan esas participaciones, esos comentarios, esas intervenciones de Antonio Campos. A mí siempre me gusta hacer la misma reflexión. Nosotros lo vemos todo desde fuera, lo vemos con resultados que vemos de clasificaciones de carreras anteriores, lo vemos con lo que suelen salir en los medios de comunicación, con las declaraciones que suelen dar los grandes ciclistas después de una carrera, antes de una carrera. Pero es que fijaros, es que él, en este caso, en el Eurocometa, no con grandes figuras mundiales, en este caso que compiten en Tour de Francia y demás, sí tiene ciclistas que lleva él, que han competido en las últimas ediciones del Giro de Italia, por ejemplo, y que incluso han ganado etapas parciales de ese Giro de Italia. Pero lo que vengo a decir es que, pues eso, muchas veces el preguntarle este tipo de cosas, el charlar con él este tipo de cosas, lo que hace también es que humanicemos un poquito al ciclista. Me ha llamado la atención que él ha llevado mucho la conversación, lo he resaltado antes cuando estaba con nosotros, que ha llevado mucho la conversación hacia lo mental, lo que pueda pensar el ciclista, lo que pueda mostrarse como ambición o como objetivo el ciclista, que no se obsesione, que no se centre exclusivamente en eso, pero a la vez que sí piense solo en esa carrera y no en un gran calendario. No sé, yo creo que eso, que humaniza un poquito también a lo que muchas veces para nosotros es ver un resultado, una clasificación, el año anterior y no quedarnos con que son personas, que muchas veces para nosotros es los Pro Cycling Manager puro y duro. Dale al botoncito, que ataque, que beba agua, que coma la barrita y el gel y que cuando llegue a meta esté luchando por ser el mejor. Y el por qué no ataca, ¿no? Que es la pregunta que, oye, y lo digo en primera persona porque la hacemos todos, cuando analizamos una carrera, hablamos de un corredor al que no le está yendo bien, un ciclista del que pensábamos que sus objetivos iban a ser mejores o que iba a responder de una forma más adecuada ante determinados puntos de la competición del calendario y ya surge esa cuestión, oye, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no ataca? ¿Por qué no lo prueba? Eso siempre lo cuestionamos y muchas veces debemos tener también este tipo de detalles en cuenta, sobre todo eso, ¿no? Somos todos conscientes de que no son máquinas, de que hay personas encima de la bici, ya no solo con mejores o peores momentos de forma en lo físico, por supuesto, eso es normal, como nos pasa a todos, incluso a los que no nos dedicamos al deporte profesional, pero también en lo anímico. Hay rachas y de esto algunos ciclistas, oye, pues se han atrevido a hablar
con más o menos claridad. Uno de los últimos, podemos dar muchos ejemplos, pero uno de los Sí, últimos fue Tom Dumoulin. Tom sí. Dumoulin sacó este tema cuando ya entró su decadencia en la carrera deportiva, porque es verdad que no, le empezó a no ir bien como ciclista profesional cuando se fue a Jumbo-Visma, y él hizo referencia también en ese momento a que anímicamente no se estaba sintiendo bien. Se apartó del ciclismo, retornó, luego al final ha anunciado su retirada definitiva, y este es uno de los casos que podemos ejemplificar o analizar, entre otros muchos, dentro del deporte de la bicicleta. O como dice Javi por ahí, ¿no? Los temas concretos, como el tema de las bajadas, que se ha visto en tantos Sí, ciclistas, el tema de Enric Mas el año pasado, ¿no? El año pasado fue, sí, el año pasado, antes de Vuelta a España y demás. Bueno, pues situaciones que son personas, es que son personas. Y luego lo que tengan en casa, lo que tengan en familia, los niños, los padres, los sobrinos. O sea, que es que a fin de cuentas muchas veces perdemos esa noción. Imagino que una- la charla os ha gustado, ¿no? Imagino, pregunta a la gente del chat. Lo podéis dejar también por ahí, perdón, Andrés. no, y un detalle más. Recuerdo que hace poco vi el documental de Mark Cavendish, que está en Netflix, y un porcentaje importante del tiempo de este documental, de la autonarración que hace el propio Cavendish de su carrera deportiva, de sus éxitos, de sus fracasos. En el capítulo de los fracasos habla bastante de su salud mental, de que llegó un momento en el que veía que no andaba, que no se situaba en los sprint, que era incapaz de enganchar la parte delantera del grupo masivo cuando había que llegar en volata, que estaba completamente desconcentrado, y achacaba esos problemas a que ya no, mentalmente no era él. Se había ido por completo, estaba perdiendo precisamente ese buen estado anímico que también necesitas para competir en la velocidad. Luego lo recuperó cuando se fue al Quick, anímicamente también emergió, y bueno, ahí sigue, ¿no? De hecho, el año que viene lo va a volver a intentar con Astana en el Tour, pero su estado, su salud mental se resintió en aquella etapa en la que ya se marcha al Dimension Data, después a Bahrein, y su carrera da un bajón bastante grande.